Muy bien, vamos a compartir la presentación. Correcto. Eh, Al terminar voy a dejar un poco de tiempo para hacer algunas preguntas o dar oportunidad que se hagan algunas preguntas. Ok, relacionadas con la coherencia metodológica. Eh, una vez que nosotros hemos tenido ese proceso que dentro del método científico es el planteamiento del problema y la pregunta de investigación, ok, pues básicamente lo que tenemos es qué forma o de qué manera se van a desarrollar las actividades de la investigación para poder responder a esa pregunta de investigación, o sea, la redundancia. Em, ok, vamos a esperar un minutito más para arrancar, para que así no haya más interrupción. Por el momento les había dicho que 5 minutos íbamos a esperar, entonces voy a hacer mejor, eh, voy a mantener esa, correcto, esa opción para que puedan ingresar y que no haya interrupciones. Muy bien. De acuerdo. Entonces, les decía que para poder llegar a tener una respuesta a la pregunta de investigación con la evidencia científica correspondiente, tenemos que desarrollar toda una serie de actividades y esas actividades pueden responder básicamente a algunas preguntas generales que podemos hacernos como investigadores. En metodología de la investigación clásica, ustedes, me imagino, a ustedes se les indicó por parte de los profesores de metodología que cuando uno se plantea una investigación tiene que responder a 3 preguntas: el qué, por qué y para qué. Esos son básicamente los elementos que guían el diseño de la investigación que vamos a ver más adelante. Acá vamos a ver una ligera modificación a esas 3 preguntas. El qué quiero saber no es ninguna cuestión diferente, es decir, cuál es el objetivo de la investigación, qué es lo que pretendo desarrollar según la pregunta de investigación. Ahora, el por qué tampoco es diferente, ¿verdad? ¿Qué? ¿Por qué? Es decir, acá tenemos que tener las justificaciones necesarias sobre las cuales creemos que es importante, que hay vacíos de investigación, de conocimiento, que hay falta de información, y esos elementos se consideran para poder plantear entonces el proyecto o el protocolo. Donde sí va a cambiar es en la siguiente pregunta. A mí ya no me interesaría desde el punto de vista estadístico el para qué.
Más bien, ya lo voy a enfocar desde un punto de vista más específico dentro del proceso estadístico que hemos estado viendo, que el proceso estadístico se basa en datos que se obtienen a través de la medición, ¿verdad? Del proceso de medición. Entonces, lo importante acá, desde el punto de vista del diseño, para poder desarrollar un plan de investigación adecuado, es definir qué es lo que voy a medir, qué variables son el término estadístico que vamos a usar y que vamos a definir mucho más adelante y vamos a ver cómo se clasifican, etcétera. Pero vimos desde el principio que la estadística no es matemática porque trata con fenómenos que cambian, que varían. Por lo tanto, las características que cambian de una persona a otra, de una unidad a otra, de una planta a otra, cualquier elemento de una misma naturaleza se llama variable, precisamente porque cambia, ¿verdad? Variable. Entonces, esas variables son las que yo debo definir qué es lo que mido. En el ejemplo que habíamos visto ayer se hablaba de niveles de plomo. Entonces, ¿qué voy a medir? Pues los valores o las concentraciones de plomo. Eh, ¿Cómo y en qué lo voy a medir? Por ejemplo, ya le agregaría ahí que el plomo se puede medir en sangre. ¿Y cómo lo voy a medir? Pues a través de un aparato específico de medición cuantitativa. En este caso se usa, por ejemplo, un método químico específico, como podría ser un espectro de llama, o puede ser una cromatografía líquida de alta resolución, cualquier proceso químico que al final nos dé como resultado una concentración de plomo. Entonces, mi variable es los niveles de plomo y eso es lo que voy a medir. Y la forma operativa es ya el cómo, qué es lo que voy a utilizar como instrumento de recolección de datos y de medición para poder tener esos valores. En el otro caso, las otras variables que se veían las voy a poner acá solo para que nos ubiquemos en la coherencia. Perdón, voy a poner la siguiente, voy a ir adelantando esta que me... En el caso de este ejemplo que veíamos ayer, las otras variables son presencia de psicosis y el trastorno por déficit de atención. Esas son las otras variables que voy a medir. Entonces aquí en esta pregunta de qué voy a medir, en el ejemplo tengo tres variables: plomo, niveles de plomo, y las entidades psicológicas o patológicas de psicosis y el trastorno de déficit eh, de atención. ¿Cómo lo voy a medir? Ya vimos lo del plomo. Ahora esto es a través de un análisis clínico, un cuestionario, pruebas específicas que van a determinar a través del estudio de los pacientes si tienen las características clínicas de cualquiera de estas dos entidades. Es decir, que ahí los instrumentos de medida son más complejos, puede ser más de uno, que nos evalúe estas dos para al final poder decir tiene o no tiene uno de los trastornos. Entonces, básicamente en estadística esto es fundamental porque luego nos vamos a plantear qué estrategia se va a seguir. Es decir, cómo voy a interconectar los procesos que mencionábamos en la definición de pensamiento estadístico, cómo voy a interconectar la serie de procesos que me permitan al final tener resultados que respondan a la pregunta de investigación. Es decir, todo esto es un camino de una vía que va hacia esto. Entonces, para eso lo que hacemos es lo que se llama el diseño de la investigación. Yo les pongo aquí una definición bastante pragmática, muy sencilla de lo que es el diseño de investigación. Los libros de metodología, los cursos de metodología les pueden dar muchas otras definiciones más complejas o diferentes, pero en esencia, para desde el punto de vista estadístico y desde el punto de vista de la aplicación de la estadística a la investigación, esta definición de diseño es la más sencilla, que no es más que todas esas actividades o procesos
que deben de estar coordinadas, están interrelacionados y que tenemos que desarrollar o realizar para poder responder a la pregunta. Entonces, como ven, es una definición muy sencilla e implica toda una serie de elementos que nosotros los vamos a escribir en un protocolo en una sección en particular. ¿Alguien sabe en qué sección del protocolo va descrito todo el diseño de la investigación? ¿Cómo se llama esa parte del protocolo? Ya lo tienen que tener conocimiento de esto porque es parte del curso de metodología. A ver, alguien que levante la mano o que escriba en el chat cómo se llama la parte del protocolo en el que el investigador dice qué va a hacer, cuáles son todas esas actividades, cómo las va a ir desarrollando para responder la pregunta. Y todo eso es el diseño de la investigación. ¿Alguien? Muy bien, dígame, Ana. Ana La Sofía. metodología. Correcto, es la parte que se llama metodología o materiales y métodos, le llaman también, pero es precisamente en esa sección en la que como investigadores vamos a describir todo lo que tenemos que desarrollar en la práctica para poder tener el resultado deseado como producto de la investigación. Muy bien, entonces, para eso se requiere que el diseño y que la estructura del mismo tenga estos elementos. Son lo que se les llama los planes de investigación. Los planes de investigación son el plan de muestreo, el plan de recolección de datos, el plan de tabulación y, por último, el plan de análisis. No existe ninguna investigación, ningún protocolo que carezca de estos elementos. Todos los procesos en materiales y métodos en esa sección que vamos a describir tienen que tener, aunque en diferente orden o en diferente forma, de acuerdo a los criterios que se dan en la redacción de documentos científicos, ¿verdad? Algunos les piden que primero definan su población, luego la muestra, luego, o algunos otros al final. Esto puede cambiar el orden, pero no deben de faltar estos cuatro, perdón, elementos o cuatro planes dentro del diseño de investigación. Los cuatro lo integran. Cada uno de ellos tiene elementos estadísticos, algunos más fuertes y otros menos fuertes, es decir, donde la estadística va involucrada de manera directa y en otras va a ir involucrada de manera indirecta. Alguien que me diga cuál de los cuatro planes cree usted que la estadística está directamente involucrada y que tenemos que mencionar elementos estadísticos. A ver, dígame, Gisela. ¿En el plan de recolección de datos? No. Directamente la estadística, es decir, donde la estadística juega un papel primordial. María Sofía. Tal vez en el de tabulación. Tampoco, se fueron cabal a los que no son. A ver, Santiago. Creería que el plan de análisis. Correcto. ¿Y en el otro, a quién falta que levantó la mano? Por favor, no veo acá. ¿Cuál sería el otro plan? Sí, Sofía. A ver. El que falta, ¿verdad? ¿Cuál falta? De muestreo. El de muestreo. Entonces, perdón, ahorita regreso a la presentación. La estadística está directamente involucrada en lo que se llama el plan de muestreo, porque para hacer análisis estadísticos correctos que puedan tener un significado importante desde el punto de vista de investigación y que se puedan extrapolar los resultados, necesita el cálculo de muestras. Y un diseño de muestreo o un plan de muestreo nos involucra la estadística desde el principio. Y al final, pues obviamente en el plan de análisis, el cuarto que está acá es donde nosotros vamos a indicar qué análisis estadísticos tenemos que desarrollar. En medio está la recolección de datos y la tabulación, en los cuales el papel de la estadística es indirecto, no es directo. Vamos a ver que en el plan, cada uno de estos los vamos a tener en clases específicas
Y aunque dejemos el plan de muestreo, lo vamos a dejar de último porque se requiere de conocimiento estadístico previo. Vamos a hablar del plan de recolección de datos, de tabulación y análisis en este orden en las siguientes clases de aquí en adelante. Por eso no voy a ir diciendo por qué es indirecto. Ustedes se van a dar cuenta ya a partir de las clases de la semana entrante que la estadística no juega un papel importante, digamos, desde el punto de vista de metodológico estadístico en estos dos planes, pero sí se requiere, repito, que haya elementos importantes porque son los que vamos a usar posteriormente para hacer el análisis. Entonces, la estadística tiene que indirectamente involucrarse en estos dos planes de recolección y de tabulación a fin de que los elementos, los instrumentos y todos los datos que nosotros obtengamos sean, como decíamos hace una clase anterior, datos de calidad, ¿verdad? Que sean datos confiables para poder hacer el análisis. Entonces, de esa manera es que la estadística interviene en forma indirecta, mientras que en el muestreo y en el análisis, pues sí es directo. Entonces, solo para ir adelantando algunas cuestiones que están relacionadas con la definición de estadística que vamos a ver ya posteriormente, me voy a centrar en lo que para algunos es quizá lo más importante de la estadística. Por eso lo pongo acá. Repito, cada uno de estos planes se van a ver, aunque el plan de muestreo no va a ser el primero, y ahí vamos a ir desarrollando algunos conceptos y elementos prácticos que necesitamos para poder desarrollar toda la investigación desde el punto de vista estadístico. Obviamente, repito, la primera impresión que le da al investigador el término de estadística es las herramientas que nos sirven para el análisis de los datos. Por eso vamos a hablar aquí rápidamente, y esto lo vamos a ir profundizando cuando veamos ya las técnicas estadísticas. El plan de análisis es básicamente el procesar los datos, como veíamos en la diapositiva ayer, ¿verdad? Esa forma de introducir los datos a un proceso de cálculo que puede ser manual y actualmente puede ser a través de las computadoras con los programas estadísticos y ayudas en línea. Incluso ustedes, si tienen la curiosidad, les dejo la opción de que puedan buscar en línea programas o métodos estadísticos en línea gratis y van a ver que hay muchos recursos que nos permiten hacer análisis estadísticos sin necesidad de tener un programa. Lo único que hay que tener cuidado, y eso es un tip que les adelanto, es el origen de estos programas, ¿verdad? Que no tengan un origen oscuro, sino que sean de fuentes académicas o de fuentes confiables, porque entonces podemos decir que el programa está bien hecho y no tiene errores. El tipo de análisis y métodos estadísticos que vamos a aplicar dependerá de lo que ya mencionábamos, las variables. Por eso era importante, dentro de lo que serían las preguntas, definir qué es lo que vamos a medir. Porque de acuerdo a la naturaleza de las variables, nos vamos a ir orientando por diferentes clases de técnicas estadísticas. Además, pues obviamente que los objetivos y la hipótesis de investigación nos van a dar también una orientación hacia la metodología estadística. No es lo mismo que el objetivo sea determinar los niveles de plomo a establecer la relación entre los niveles de plomo y. En el primer caso, determinar los niveles de plomo, nos quedamos simplemente a una etapa en la que solo nos interesa decir cuánto hay, ¿verdad? Cuánto plomo hay. Mientras que en el otro objetivo es establecer o determinar la relación entre plomo y las entidades patológicas. Entonces ahí las técnicas de análisis de acuerdo a esos dos diferentes objetivos van a ser distintas. En una solo vamos a describir la concentración de plomo a través de medidas específicas estadísticas, mientras que en la otra vamos a tener medidas que nos establezcan si hay relación entre esas variables. Entonces, es importante, como vamos a ver también, clasificar adecuadamente nuestro alcance de la investigación a través de los objetivos, a fin de que el método estadístico que se vaya a desarrollar sea coherente, ¿verdad?, al planteamiento. Entonces, la coherencia metodológica, habíamos visto que era esa concordancia
entre el título, aunque no necesariamente el título del todo, porque el título se puede escribir hasta el final, sino que más bien desde la pregunta de investigación, objetivos, hipótesis. Una vez establecida esa coherencia, la metodología y la parte estadística correspondiente al plan de análisis también tiene que ir en esa misma línea y ser coherente. O sea que ahí ampliamos la coherencia metodológica hacia la parte del desarrollo de materiales y métodos. Ustedes pueden, como les decía, usar paquetes estadísticos con, ya sea directamente desarrollados para hacer estadística, o el Excel, que es un programa que originalmente era solo una hoja electrónica para ordenar y procesar datos de alguna manera no estadísticas 100%, pero que ahora ya Excel ya tiene facilidades estadísticas que nos permiten usarlo como que si fuera un programa estadístico. Esto lo vamos a ver en el curso. O paquetes especializados, ¿verdad? Está el lenguaje R, que también van a tener oportunidad de conocerlo. Y aquí tengo una serie de otros programas, algunos son gratis, otros son de paga. Quizás no sé si han escuchado, este es uno de los más famosos, el SPSS. Originalmente era un paquete estadístico para ciencias sociales. Sin embargo, la IBM compró el programa y ahora siempre mantiene este mismo nombre, pero ahora se llama Statistic Product and Service Solutions. Es para mantener ¿cómo se llaman? Las siglas que se usaron y se siguen usando y que son muy conocidas en el mundo estadístico. Sin embargo, hay otros programas como Stata, EpiInfo, EpiDat. Ustedes pueden buscarlos, como decía, en la red, y algunos son gratis y otros son de paga. Hay paquetes gratis muy buenos. De hecho, el software R para trabajar el lenguaje R aplicado a la estadística es totalmente gratis, pero sí implica, como ustedes van a ver en el transcurso de los laboratorios, una serie de elementos de programación que deben de considerar y conocer y dominar para poder trabajar en R, cosa que no es así con otros programas que son mucho más amigables y que ya nos dicen en menús todo lo que nosotros queremos hacer y no tenemos que programar nada. Sin embargo, la desventaja con esos es que son de paga, ¿verdad? Hay que pagar la licencia. Entonces, para ir concluyendo en este tema introductorio, ¿dónde aplicamos la estadística? ¿Para qué sirve la estadística? En primer lugar, vamos a tener presente que la estadística no sirve para fenómenos individuales, sino que tienen que ser fenómenos que se repiten en colectivos, en grupos o conjuntos de datos. El hecho de que eventualmente suceda un fenómeno solo una vez como una cuestión excepcional no lo hace objeto de estudio estadística. Claro que se debe analizar y ver qué pasó, pero no se puede decir que la estadística sea aplicable. Solo por poner un ejemplo quizá un poco burdo, ¿verdad? Si cae un meteorito, ¿cada cuánto cae un meteorito tipo el que destruyó la parte de Norteamérica, donde ahora es la península y el Golfo de México, la península de Yucatán y el Golfo de México? Insisto, Golfo de México. Entonces, quienes sobrevivan a esto, ¿cuántos años tendrán que pasar para que vuelva a suceder? Eso es un fenómeno que no requiere un estudio estadístico, porque va a suceder una vez cada saber cuántos años, ¿verdad? En cambio, fenómenos más comunes, si vamos a astronomía, la lluvia de estrellas. Las lluvias de estrellas se pueden analizar cada año, ¿verdad? ¿Cómo le llaman? Las tríades, algo así. Que son fenómenos que sí se pueden repetir con cierta periodicidad. Entonces es un fenómeno colectivo que sucede de esta manera. Y no digamos cuando esto se aplica a grupos humanos o grupos biológicos, como serían animales, plantas o los microorganismos. Entonces ahí los elementos que se estudian dentro de esos grupos son producto o son, perdón, objeto de estudio estadístico.
Obviamente ya habíamos mencionado que la estadística puede estar en diferentes campos de la ciencia, por eso la estudiamos dentro de las carreras de la facultad. Las 5 carreras estudian estadística, y ustedes pueden ver los pensum de diferentes carreras y tienen todas un curso mínimo, uno de estadística. Claro que en la investigación científica, como vamos a ver más adelante cómo la vamos a clasificar, hay un tipo de investigación que es la que desarrollamos por idealmente en la facultad, ¿verdad? Que son investigaciones cuantitativas, y todos los eventos que requieran análisis e interpretación, ya por ejemplo, dentro de lo que es el desarrollo de sus propias carreras en su trabajo, hay situaciones en las que se van a ver la necesidad de aplicar estadística para analizar e interpretar ciertas situaciones que se dan en diferentes circunstancias laborales, dependiendo del área. Importante que ya habíamos mencionado, la variabilidad. En el momento en el que nosotros podemos hacer una medición, podemos al mismo tiempo determinar en ese colectivo de datos, porque no son individuales, cómo cambian, cómo varían. Entonces, vamos a establecer esos márgenes de variación. La estadística se basa en la variabilidad. Si no hay variabilidad, no hay estadística. Esa es una situación que deben de mantener presente. Si el fenómeno cambia, si hay variación, es objeto de la estadística, y todos los elementos estadísticos se interpretan y se evalúan en función de esa variabilidad. Aunque muchas veces nos interesa, por ejemplo, una medida de tendencia central como la media o la mediana, pero no, la interpretación queda corta si no decimos algo sobre cómo varían esos elementos. Eso lo vamos a ir aprendiendo. Y el otro elemento que tenemos como pilar de la estadística, además de la matemática, es la probabilidad. Para poder desarrollar estadística que nos sirva para extrapolar nuestros resultados, poder generalizarlos, requerimos de la probabilidad para conocer con cuánta certeza o incertidumbre, como les decía la vez pasada en la clase, nos basamos en la probabilidad, ¿verdad? Para poder medir esos elementos de qué tan ciertos o no podemos estar al momento de hacer una medición y una extrapolación de nuestros datos. Y vamos a estimar los eventos con cierto grado de exactitud y precisión. Vamos a tener una clase en la que vamos a definir estos dos conceptos, pero básicamente adelanto que la exactitud es tratar de llegar al valor verdadero, conocer los verdaderos valores de los fenómenos. Y la precisión es lo menos variable posible, porque siempre va a haber variación. Entonces, hablar de exactitud y precisión es llegar a conocer los verdaderos valores de las variables con la menor variación posible. Y al final, entonces, tenemos estas diapositivas 4 en las que les doy algunos elementos que siempre tenemos que tener presente, porque la estadística no lo es todo, ¿verdad? No hay que ver la estadística como algo que nos va a limitar nuestras investigaciones o que nos va a atar muchas veces a los resultados estadísticos. Es importante, en primer lugar, cuando nosotros planteamos un problema de investigación, que tengamos conocimientos previos que no son estadísticos, ¿verdad? Dependiendo de las variables y grado de conocimiento que se tenga de ellas, es posible establecer las explicaciones necesarias que vamos a plantear dentro de nuestro diseño. Si hay relaciones entre variables, qué es lo que queremos medir y para qué. Dependiendo entonces de esta situación, ustedes necesitan hacer una revisión de literatura para tener todos esos conocimientos de qué es lo que se va a estudiar, en este caso, qué variables. Para hacer el estudio del plomo con los dos problemas psicológicos, pues básicamente tenemos que conocer cómo se mide el plomo,
qué es el plomo, cómo se encuentra en la sangre, de qué métodos hay para hacer sus mediciones, cómo se reporta, etcétera, ¿verdad? Todos esos son conocimientos no estadísticos, pero que nos sirven para definir nuestra variable. Al igual que el psicólogo clínico sabe qué test y qué pruebas y qué preguntas, incluso puede hacer entrevistas con los padres de los niños del estudio, ¿verdad? Recuérdense que eran de 6 a 18 años, todos son menores de edad, entonces los padres o tutores pueden ser objeto de una serie de preguntas que el psicólogo sabe, ¿verdad?, que son necesarios para poder desarrollar un diagnóstico. Entonces, el uso de conocimientos no estadísticos es fundamental para poder plantear adecuadamente nuestros elementos del diseño. Luego, cuando ya se ha desarrollado ese diseño con los 4 planes que les mencionaba, el plan de muestreo, de recolección de datos, el plan de tabulación y el de análisis, lo más recomendable es mantener el diseño lo más simple posible, no pensar desde el principio en lo más complicado. Siempre es importante iniciar con lo más sencillo. Si lo más sencillo no responde nuestra pregunta de investigación o a nuestros objetivos, entonces ya pensamos en hacer un planteamiento más complejo. Y la recomendación es no exagerar en el uso de técnicas estadísticas complejas y sofisticadas, porque caeríamos en ese, ¿cómo diríamos?, error que tienen algunos, de que como ven que la estadística está aplicada ahí con un montón de fórmulas y un montón de datos que no entienden, van a pensar que está bien, y no necesariamente es así. El mismo Darrell Hoff, que les mencionaba ayer, dice que para lograr a veces engañar a la gente, llénele su informe con estadísticas complejas, porque el choque que hacen estas con la mente del que lo lee, hacen que no entienda y que pueda aceptarse lo que el investigador está diciendo. Esta es una cuestión también analizado desde el punto de vista psicológico. Porque no, las técnicas estadísticas muy complejas y sofisticadas no cualquiera las conoce. Entonces, si se ve esto, podría tener ese mal uso. Y les pongo acá la frase del profesor Douglas Montgomery. Él es autor de libros de estadística, sobre todo en el área de diseños experimentales, en el área de ingeniería, en el que hay que tener mucho cuidado con mantener nuestro diseño todo el tiempo y no cambiarlo, no estropearlo, el diseño, como dice ahí, por errores que no deberíamos haber cometido, ¿verdad? Entonces, no hay estadística que pueda salvar errores en el diseño que se había planificado, pero que no se siguió al pie de la letra. Esto solo es salvable cuando nosotros nos damos cuenta que el diseño no funciona. Entonces, lo mejor es cambiarlo, como les decía ayer, ¿verdad? Parar, cambiar el diseño de investigación, la muestra, las mediciones, lo que fuera, para que en ese momento poder hacer las correcciones necesarias y no al final. Tener siempre presente la diferencia entre significación estadística y significación práctica. Ahí es la segunda parte del conocimiento no estadístico. El conocimiento no estadístico nos ayuda al principio para plantear nuestros problemas de investigación, nuestras variables, pero también nos ayuda a poder interpretar dentro de la lógica de nuestra materia, de nuestra competencia como biólogos, como nutricionistas, y a veces especializados, ¿verdad? Nutricionista clínico o nutricionista hospitalario, o biólogo que se especializa en arácnidos, etcétera. Ya de esa parte específica ustedes tienen el suficiente conocimiento como para poder interpretar si las estadísticas nos están dando resultados lógicos, porque a veces los resultados estadísticos nos están diciendo una cosa, pero que lógicamente eso no puede ser, y entonces nosotros tenemos que tener esa visión, que la diferencia entre la significación estadística y la significación práctica es algo vital que como investigadores deben de entrenarse para hacerlo, no se les puede enseñar. Eso simplemente con la práctica y con estar analizando resultados, interpretándolos y viéndolos, es como se puede determinar. Pero una forma bastante, como dijéramos, práctica de saber cómo es esa
mecanismo de poder interpretar lo estadístico con lo práctico, lo pueden ver en las discusiones de resultados de los artículos científicos. Es la mejor forma de ver cómo los investigadores relacionan toda la teoría, todo lo que conocen y lo que se ha escrito sobre el tema para determinar si lo que tuvieron estuvo bien, coincide o no coincide, y entonces establecer esa diferencia. Importante que la estadística sustenta, pero no fundamenta, ¿verdad? No es necesario de que porque hay diferencia significativa, lógicamente, para mí eso no es práctico. Entonces no lo puedo poner como resultado. ¿Y a qué me refiero? Un ejemplo. En la facultad, en la Escuela de Química Biológica, hemos estado trabajando ya por algún tiempo sobre los efectos que pueden minimizarse del veneno de la barba María, de Botrops asper, de la serpiente barba María. Entonces se buscan productos naturales que reduzcan los efectos de este veneno. Los venenos de serpiente se caracterizan por tener muchos principios activos que tienen diferentes actividades biológicas que causan el envenenamiento, ¿verdad? No es solamente una situación, ¿verdad? Hay inflamación, hay hemorragia, hay neurotoxicidad, destrucción o proteólisis de músculo, ¿verdad? Todas estas actividades van como en un cóctel o cóctel de productos activos. Entonces, a la búsqueda de estos compuestos naturales que pudieran reducir estos efectos, se encontró que la estadística decía que había una planta, la Neuralena lobata, que reducía el efecto inflamatorio significativamente en el laboratorio, in vitro. Pero ya en la práctica, cuando se hace la extrapolación para determinar cuánto sería la dosis de Neuralena lobata solo para aliviar la inflamación causada por el veneno, se da cuenta el investigador que definitivamente, aunque haya significancia estadística, esto no va a ser práctico porque se requerirían cantidades demasiado grandes de extracto de la planta o en este caso es un extracto, era un extracto etanólico, si no recuerdo mal. Y esto no lo hacen en el campo. En el campo la gente está acostumbrada a hacer infusiones. Entonces, para que llegara a las dosis del extracto, se requeriría que la gente tomara una gran cantidad de la infusión, que es biológicamente imposible. Entonces, el significado práctico es que la Neuralena lobata no se puede aplicar, aunque la estadística nos diga que sí tiene un efecto. Y entonces vamos a tener que, como investigadores, hay que estar siempre conscientes de cuáles son las limitaciones de nuestro estudio. Estar atentos a que no siempre vamos a obtener lo que queremos, ¿verdad? Nunca, aunque es un principio que nos motiva como investigadores, es probable que en algunas situaciones de investigación haya resultados negativos. No pudimos probar que había un efecto, no pudimos determinar si la intervención fue efectiva. Entonces, antes de poder desarrollar ya las conclusiones y las recomendaciones de nuestro trabajo, en la discusión es necesario que nosotros reconozcamos esas limitaciones. ¿Por qué creen que se dio ese resultado? ¿Verdad? ¿Qué fueron los elementos que pudieron afectar para no tener el resultado deseado? Esto es lo que muchas veces lleva a los malos investigadores, cuando tienen resultados negativos que no logran probar lo que quieren, a modificar, manipular o cambiar los análisis, ¿verdad? Manipular los datos, inventarse los resultados. Sin embargo, ya sabemos que dentro del proceso la ética nos dice que no es el camino correcto. Eso no quiere decir que lo hagan algunos y que lamentablemente, les decía en una de las sesiones anteriores, no existe como una vigilancia periódica dentro de los mecanismos de publicación de revistas que garantice 100% que los resultados no son manipulados. Tenemos que confiar en los editores, tenemos que confiar en los revisores, que son expertos, y en la ética de los investigadores para poder
saber que lo que nos están diciendo en un artículo científico es verdadero. Pero esa es una confianza científica que tenemos que tener, ¿verdad? No hay para dónde. Sin embargo, existe una probabilidad de que mucha de la investigación que está circulando, en mucha de ella, pueda existir datos que tengan estos problemas y que no sean reales. Y aquí está lo que les decía de la frase del periodista Darrell Hoff, ¿verdad? Que si no puede probar lo que desea, demuestra otra cosa y haga ver que es lo mismo. En el deslumbramiento que sigue al choque de las estadísticas con el cerebro, casi nadie se da cuenta de la diferencia. Entonces, lo que yo quisiera es que su cerebro esté de aquí en adelante en entrenamiento y que al final de sus cursos de estadística logren tener suficiente conocimiento para no dejarse deslumbrar y poder escudriñar estadísticamente las investigaciones, aparte de poderlas hacer ustedes correctamente, y poder discernir entre lo que está bien y lo que podría no estar bien. Los dejo con esta viñeta y vamos a preguntar si ya vieron sus trabajos para la hoja que tienen que entregar. Ya les cambié la fecha. Y si hubiera alguna duda referente a lo que es coherencia, porque eso es importante que quede claro para poder desarrollar la hoja. Los grupos de trabajo ya están ahí publicados en el Moodle, de acuerdo a lo que me indicó Jorge, nuestro auxiliar de cátedra. Los grupos ya están pues definidos, son los que deben de aquí en adelante mantenerse. Quien suba la tarea a la plataforma, no importa, puede ser cualquiera del grupo. La plataforma lo detecta y Jorge hace el trabajo de ponerle la misma nota a todos, no hay ningún problema. No tienen que subirlo cada uno, sino solamente uno. Idealmente es que designen a alguien para siempre el resto del semestre del curso, que sea la misma persona que suba siempre los trabajos, pero eventualmente si alguien no puede, cualquiera del grupo lo puede hacer. La otra situación que les quería informar antes de empezar en los últimos 15 minutos, la introducción al siguiente tema y que vamos a terminar, quizá terminamos mañana, es que en la plataforma van a encontrar ya a partir de ahorita a las 2 de la tarde disponible lo que es la primera lección. Al final de las actividades de la primera unidad está la lección 1. La lección 1 es algo muy sencillo, son una serie de conceptos y diapositivas o figuritas que tienen que ir viendo secuencialmente. Van a haber algunas preguntas que se les hace en cierto momento referente a lo que han ido viendo. Y la respuesta correcta a esas preguntas es lo que va a darles la nota de la lección. Es decir, al final de la lección, ustedes han respondido sus preguntas. Hay preguntas intermedias y preguntas finales. No son muchas por lección y son muy sencillas. Es decir, que ustedes tienen que ir poniendo atención de lo que van leyendo y esto ya está disponible hasta el 31 del mes. Pueden tener en el momento que quieran, pueden desarrollar la lección y poderla completar. Esto sí es individual, por favor. Cada uno lo tiene que hacer. Yo de todas maneras les voy a mandar por vías ya conocidas los mensajes de que esto ya está disponible para aquellos que no vinieron el día de hoy a clase y no hayan escuchado este anuncio. Muy bien, ¿no hay dudas, comentarios, algo que no les agrade? Sin pena. Todo está más o menos bien. Todo claro, Lec. Muchas gracias, Melissa. Si repito, hay algo que ustedes no les guste o que no entiendan, yo entiendo que a veces las clases se vuelven un poco saturadas, tener 1 hora de presentación es un poco cansado, pero alternando con preguntas, a veces con mentis y otras actividades que nos permite esta plataforma, pues creo que la vamos pasando. Vamos a ver entonces el siguiente
tema. Vamos a poner el puntero. Así que aquí está. Este sí se mira. Que yo estaba usando otro puntero con otro programa y no se mira al momento de presentarlo y no me había dado cuenta en las primeras presentaciones hasta que vi el video. Vi que no se miraba el puntero, entonces es porque no es compatible. Entonces estoy usando el puntero del Power, solo para resaltar a veces algunas cosas. Antes de empezar, de nuevo, pregunto, ¿alguien ha escuchado el término de investigación cualitativa? Ahorita solo me interesa que si quieren en la plataforma ahí o levantando su dedito, me digan si han escuchado o bajándolo si no lo han escuchado, o que escriban sí, no en el chat. ¿Han escuchado ustedes el término de investigación cualitativa? Muy bien. La mayoría, bastantes han escuchado el término muy bien. Muchas gracias por sus respuestas. Muy bien. Sí, espero que lo hayan escuchado en el contexto en el que lo vamos a ver, que es el contexto específico dentro de un marco filosófico particular de lo que es la investigación o el paradigma, le llaman también cualitativo de la investigación. A pesar de que la información cualitativa y todos los procesos de investigación que se llaman de esta manera cualitativos no requieren de estadística, yo les presento siempre este tema para que ustedes, desde el punto de vista de metodología de la investigación, conozcan a qué se refiere y puedan eventualmente pensar en utilizarlo para cierto tipo de estudios. No les voy a dar los términos metodológicos a profundidad, solo algunos elementos, para que vayamos distinguiendo a lo que vamos a ver en todo el resto del curso, que es la investigación cuantitativa. Entonces vemos que los enfoques son el cualitativo y el cuantitativo. Básicamente por muchos años se mantuvieron estos dos criterios, enfoques, paradigmas, les dicen, ya lo había mencionado, son enfoques filosóficos muy diferentes del proceso investigativo. Estaban los que desarrollaban, defendían a capa y espada la investigación cualitativa, y estábamos los que aplicábamos y defendíamos a capa y espada la metodología cuantitativa, como que si se tratara de dos cosas opuestas, enemigas. Sin embargo, el señor investigador, el profesor Hernández Sampieri, hace ya también bastante tiempo, en sus libros de metodología de investigación, empezó a introducir el término de la investigación con enfoque mixto, es decir, que combinaba lo cualitativo con lo cuantitativo. Y ahorita, dentro de las ciencias biológicas y ciencias de la salud, puede decirse que existen ya bastantes criterios que nos permiten aplicar métodos cualitativos, a veces en forma individual, a veces combinados con cuantitativo para hacer enfoques mixtos, y poder tener esa otra visión de la investigación. En nutrición es muy importante porque se trabaja con la mayoría del trabajo, ¿verdad? No todo, ¿verdad? Hay quienes que se dedican a la producción de alimentos, otros se van a dedicar al control de calidad cuando se trata con personas, o el ser humano, los métodos cualitativos pueden tener bastante importancia para desarrollar investigación. Y en biología, recién el año pasado, y creo que a principios de este año, ya se han graduado dos biólogas, que enfocaron su investigación de tesis desde el punto de vista cualitativo. Es decir, que no son ajenas entonces nuestras carreras a este método de investigación. ¿Qué es la investigación cualitativa? Vamos a ver entonces a qué se refiere la investigación cualitativa. Antes de poner los conceptos, ¿alguien quiere decirme si tiene una idea a qué se refiere? Nadie tiene
la idea o quisiera compartirnos su inquietud sobre qué piensa que a lo que se refiere la investigación cualitativa. Sí, dígame. Tal vez es más como un estudio, no tanto como con datos, sino más que todo información. Correcto, muy bien, Sofía, María Sofía. Básicamente, el término dato habíamos mencionado, viene del proceso de medición. Entonces, ahorita les vuelvo a poner. En la investigación cuantitativa, básicamente estos procesos de medición no existen, ¿verdad? No se manejan los mismos elementos que hemos estado manejando. Entonces, vamos a ver que la investigación cuantitativa se refiere al registro de la dimensión simbólica del proceder humano. Por eso les mencionaba lo importante cuando se trabajan con personas, tanto en el área biológica como en el área de nutrición, porque la dimensión del proceder humano, ¿por qué los seres humanos tienen esas actitudes y esas costumbres? ¿Verdad? Esto no puede concretarse con patrones de medida o dispositivos estandarizados, ¿verdad? No hay un mecanismo medible para determinar lo que una persona cree. ¿Verdad? Es lo que la persona cree, es lo que es su conceptualización de algo. Yo puedo creer que si me como unos chicharrones, me van a caer bien, pero eso es lo que yo creo. No lo estoy sustentando con ninguna evidencia científica. Es simplemente que yo como persona lo creo. Entonces, para poder evaluar esto, no se puede evaluar a través de mecanismos de medición. ¿Cómo me van a evaluar a mí? Porque creo algo, ¿verdad? Entonces, lo que se hace en estos casos es que no se van a ceñir los investigadores a estrategias de medición que son rígidas, sino que tenemos que tener elementos que sean flexibles y que no se basen en el aspecto de medición o en el aspecto externo de los fenómenos. Es decir, que en este caso, la investigación cualitativa vamos a tener básicamente que se constituye por descripciones de situaciones, descripciones detalladas, eventos, personas, interacciones, conductas observadas y manifestaciones. Y esto va desde, como les decía, del conocimiento, de la creencia, de la concepción personal, hasta elementos colectivos como son los fenómenos culturales. Los fenómenos culturales, los diferentes prácticas que se desarrollan en grupos con culturas similares, con una misma cultura, perdón, provienen o producen elementos que pueden ser estudiados desde el punto de vista cualitativo, porque también son creencias. Aunque el sustrato biológico incide en los comportamientos de los individuos, la realidad vivenciada por cada uno de estos individuos es el resultado de un complejo proceso de interacción social, mediante el cual las personas, fíjense bien, interpretan, reflexionan y atribuyen significado a sus experiencias. Es por eso que ya a nivel colectivo podemos decir que es un conjunto de esas experiencias. Por ejemplo, las personas todavía actualmente y en diferentes culturas se rigen por los ciclos lunares para lo que serían las siembras, ¿verdad? Cuándo sembrar, cuándo no sembrar. Esto no es una cuestión medible, sino que es a través de todo ese complejo de interacciones, observaciones, internalización de lo que están observando y luego la transmisión de eso a las siguientes generaciones, lo que hace que tengan estos comportamientos sociales o culturales, ¿verdad? Las creencias, por ejemplo, relacionado con la biología, y más adelante hay un ejemplo sobre el tema, que es lo que serían los murciélagos, por ejemplo, dentro de la cultura maya. Existe un dios en el inframundo, el dios murciélago,
Y entonces asociaban las criaturas, los murciélagos, que normalmente son nocturnos, algunos son hematófagos y se alimentan de la sangre de los, sobre todo de los bovinos, lo relacionaban con el lado oscuro, con cuestiones del inframundo, cuestiones sobrenaturales, ¿verdad? Está el biotopo de San Miguel Apalotá, está sobre el SOTS, ¿verdad? Que es una área arqueológica maya, el murciélago. Tiene un significado importante el murciélago dentro de la cosmovisión maya. Pero eso no puede ser objeto de estudio cuantitativo, ¿verdad? Son tradiciones, son cuestiones que se han desarrollado a través de muchas generaciones. Entonces, estos objetos de estudio es lo que se desarrolla a través de la investigación cualitativa. Un patrón cultural, ¿verdad? Es el común denominador de marcos de interpretación cualitativa en cuanto a todas las culturas o sistemas sociales que tienen un modo de entender las situaciones o eventos. Y entonces no es lo mismo los fenómenos para una cultura que para otra, ¿verdad? Y esas son las diferencias que hay en las regiones de desarrollo humano. Entonces nos estamos refiriendo básicamente a comportamientos y al desarrollo de esos elementos que son prácticamente intangibles porque no los podemos medir. El enfoque cualitativo, para poderlo realizar, utiliza la recolección de datos sin medición numérica, insisto en ese criterio, no hay medición de números, no hay valores numéricos para poder evaluar las situaciones. Básicamente, lo que pretende es a través del análisis, la observación de las valoraciones humanas, las actitudes, los comportamientos, las debe de poder interpretar el investigador con base en esas descripciones de situaciones, eventos, personas, interacciones, conductas, etcétera. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando se quiere determinar cuál es una planta autóctona que pueda ser de valor nutricional, se recurre en un pueblo, por ejemplo, a las ancianas o personas mayores que usan estas plantas y se les llega y se les pregunta cómo se llama la planta, dónde la obtiene, por qué la usa, si sus antepasados la usaban, quién le enseñó a usarla, pero esto es a través de una plática, sin instrumento, ¿verdad? La persona va platicando, nos va contando, muchas veces se deja que la persona hable y se recoge todo eso a través de grabaciones. Y luego las grabaciones se manejan para transcribirlas e ir sacando los elementos que puedan servir para interpretar posteriormente. Entonces, por el momento lo voy a dejar ahí, ya llegamos a la hora, y así no nos pasamos. Vamos a terminar el día de hoy, mañana continuamos. Les pido por favor que como tarea adicional, y es totalmente optativa, no tiene puntos, pero sí que ustedes puedan imaginarse dentro de su futuro campo de acción de la biología, de la nutrición, en qué elementos podrían plantear una investigación de tipo cualitativo. Y mañana les pregunto al iniciar la clase. Fuera de lo que es el ejemplo de los murciélagos o de las plantas, en este caso autóctonas que se consumen, que hay varias, y de hecho en la Escuela de Nutrición ha hecho estudios sobre las características nutricionales de varias plantas que son consumidas tradicionalmente desde el punto de vista maya. Piensen, traten de buscar también en el internet, pregúntenle ahí al chat GPT o a Gemini o a cualquier inteligencia artificial, es válido, pueden hacerlo, no es que todo lo tengan que tener ustedes, pero sepan interpretar, vean lo que les dice y mañana les pregunto. Por hoy, tengan todos muy buena tarde y nos vemos. Gracias, feliz tarde. Gracias, Vic. Feliz tarde. Feliz tarde. Gracias, Lick. Feliz tarde. Feliz tarde.